No. Bueno, chicos, vamos entonces a continuar. Entonces ya después de haber terminado inventarios, lo que es promedio ponderado y PETs, que son los métodos que se manejan actualmente, no se nos puede olvidar que existen dos sistemas de inventarios, que es el periódico y permanente, que por el sistema de inventarios periódico yo las compras las registro por la cuenta 6205 y que por el método de inventarios permanente, por el sistema, perdón, yo las compras las registro por la 1435, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de inventarios que maneje la empresa, asimismo yo sé cómo registrar las compras de mercancía que realice la empresa. Eso es algo que, eso realmente es lo que más nos interesa aprender, porque el resto del CARDES no tienes que entenderlo, porque el sistema de una empresa siempre lo va a hacer el mismo. Yo no hago sino registrar compras y ventas, ya. Por eso lo que tengo que aprender es cómo se registra la contabilidad para saber qué es lo que voy a registrar. Ya después de haber visto la cuenta 14 de inventario, la cuenta que sigue la cuenta 15 de propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo es uno de los rubros más grandes o el más importante o el valor más alto que tiene una empresa en sus activos, ¿sí? Por lo general, la empresa, su patrimonio bruto está conformado por los activos o por la propiedad, planta y equipos que tenga la empresa. Dice que es la propiedad, planta y equipo se cataloga como un activo fijo. Dice que el activo fijo es aquel activo, como dice la diapositiva, bueno, ahorita le respondo a Yamile la pregunta que me está haciendo. Entonces, el activo fijo es aquel activo que no está destinado para ser comercializado, sino para ser utilizado. La norma antes de que empezaran las NIF era cerrada. Se suponía que, bueno, digamos que cerrada en la norma, porque en el hecho real lo que sucedía realmente en una transacción podía ser igual a como se maneja actualmente en las NIF. Anteriormente todos los activos fijos se suponía que su destino era que se utilizara en la prestación del servicio, no que se comercializara. Con las NIF actualmente quedan como clasificados los activos. Unos activos quedan destinados para ser utilizados en la operación de una empresa, otros activos se pueden destinar para la comercialización, ¿sí? Entonces, con las NIF nacen los activos o las propiedades de inversión, ¿sí? No es que no existieran, ya solo es que la norma no era tan amplia como están en este momento las NIF. Entonces, en los activos, en propiedad, planta de equipo, en una empresa yo puedo encontrar activos fijos para uso de la empresa y activos fijos de inversión. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un edificio. En este edificio tengo segmentado
la parte donde queda la parte de producción, que es donde queda la fábrica, esa parte del edificio yo lo tengo destinado solamente para elaborar mi producto y para que funcione la fábrica. Queda la área administrativa que está, pues, trabaja de la mano con la área de producción. Pero tengo dos locales. Esos locales yo los tengo destinados es para arrendarlos, ¿sí? O venderlos. Entonces, es ahí donde ya ese activo que cumple como una función diferente a lo que cumple la parte de producción, ¿sí? O yo tengo una empresa y compré otro edificio en esa otra casa y esa casa la compré para alquilar, pero sigue siendo propiedad de la empresa. Y entonces esa Profe, casa la compré para qué, señor. y en el caso de, digamos, las distribuidoras, los que tienen, bueno, los que tienen carros propios que lo utilizan para comercializar los productos que ellos compran y venden, son activos fijos, activos de la empresa, pero Son destinados para la producción, ¿no? Porque yo lo cierto que utilizo sí, para vender, sí. pero Incluso siguen haciendo, ajá, un vehículo que yo tenga en la empresa para uso del gerente, para que el gerente vaya, visite los clientes, se supone que para eso le dieron el carro. Es un activo fijo para uso de la actividad de la empresa. exacto. Bueno, se incluirán los activos de los cuales sea probable. Bueno, en los activos fijos, las normas NIF, la NIF 16 y la NIF 17, dice que yo puedo incluir como activo fijo lo que dice acá este párrafo. Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros. Se espera se utilicen por más de un periodo y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad. Se pueden utilizar en la producción o suministro de bienes y servicios o se utilizan para propósitos administrativos. Incluye bienes recibidos en arrendamiento financiero. Bueno, eso las explico ahorita. Entonces, se considera un activo aquel que la empresa está segura que voy a tener un beneficio futuro. Es una máquina. Yo tengo una empresa de zapatos y hago los zapatos y por eso requiere una máquina. Esa máquina para mí es un activo fijo porque yo espero con esa máquina hacer mis zapatos. La empresa donde tengo el edificio donde tengo la fábrica, eso es un activo fijo. ¿Por qué? Porque yo espero que en esa área yo pueda elaborar los zapatos. Incluso la área, todos los muebles y enseres que usa la parte administrativa, ellos me van a generar un beneficio porque el área administrativa es un apoyo del área de producción. ¿Sí? Entonces, con las NIF, Qué pena, profe, pero los muebles y enseres no se toman como activos. sí, son activos, Angélica. Sí, son Yo tengo activos. mesas, sillas, todos son activos, a menos de que superen de que sean menores a 50 VTs. Si son menores a 50 VTs, yo compré y llevé eso y no gasto, como un activo menor a 50 VTs. Pero si mi escritorio me valió 2 millones, es un activo. Eso le iba a decir, tiene que superar los 50 VT para considerarlo como un activo de depreciación, ¿cierto? Sí, eso es solo para eso, pero sigue siendo un activo. Acá Sí. hay una parte que habla de los activos de arrendamiento financiero. Las empresas pueden comprar activos por medio de leasing, ¿sí? Entonces, yo adquirí un leasing financiero con una entidad financiera, perdón la redundancia, y es una máquina para hacer zapatos, la misma máquina. Esa máquina se considera un activo, así él la haya adquirido por medio de un crédito y la esté pagando, pero para mí es un activo. Eso es como un tipo de canon de arrendamiento, ¿cierto? Eso depende del tipo de leasing que usted quiera. Puede ser operativo o financiero. Eso depende del tipo de leasing. Usted ya mirará si es de arrendamiento, pues paga el arrendamiento y solo al final el activo es suyo. Y si no, bueno, hay diferentes tipos de leasing. Sí, sí. Bueno, entonces pueden nosotros manejar activos fijos, que son ¿cuáles son los activos fijos? Los terrenos, los edificios, muebles y enseres, equipos de computación, maquinaria y equipo, ¿sí? Flote de equipo de transporte, flote de equipo aéreo, marítimo, todos esos son activos fijos.
También están los activos, yo acá los tengo, ¿viste? Entonces, según el decreto 2649 están los terrenos, construcciones en curso, construcciones y edificaciones, maquinaria de equipo, equipo de oficina, equipo de cómputo, flote de equipo de transporte, y con las NIF están los activos biológicos y los activos de exploración y explotación. Los biológicos, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser los activos biológicos, chicos? Plantaciones, ¿no? Sí, Los animales, lo que es agrícola y porcino. sí, exacto. Cultivos. Los Todos somos los consumibles, ¿no? activos. Entonces, ahora eso antes con la norma colombiana estábamos como confundidos y a veces lo manejábamos como inventario. Pero, por ejemplo, si yo tengo una empresa de una lechera y yo tengo las vacas, ordeño las vacas, esas vacas no son inventarios, sino que son activos biológicos, ¿sí? Igual yo saco miel y tengo el panal de abejas, tengo la cosecha. Esas abejas, según lo como esté valorizado, es un activo biológico, ¿sí? Activos de exploración y explotación, pues sabemos que son las minas, ¿no? Donde se saca el petróleo. Esos son los activos de exploración y explotación. Y ya las propiedades de inversión, pues es que la propiedad de inversión, ¿qué es? Un terreno o una construcción que yo compré para vender o para arrendar. Eso es una propiedad de inversión. En eso entrarían Se le fue la señal. en esa entrarían las fincas raíz, lo que es comprar y vender. Sí, sí, pero no, eso depende, ¿no? Porque si mi empresa se dedica a comprar y vender finca raíz, ya no es un activo. Digamos que eso hace parte de mi inventario. Yo soy una empresa que hago zapatos, pero me compré una casa para arrendar. Se la compré a nombre de la empresa y yo la compré como una propiedad de inversión para la empresa, para que esa casa le genere un arrendamiento, un ingreso adicional a la empresa. ¿Sí? Ahí es una propiedad de inversión. Ah, Entonces, preguntas o inquietudes hasta acá de qué son los activos. Bueno, entonces, los activos se registran en el plan de cuentas comercial, que es el mismo PUL del decreto 2649, todos se registran en la cuenta 15. ¿Sí? Todos se registran en la cuenta 15. Y los activos se deprecian o se desvalorizan, ¿sí? También tienen, bueno, vamos a hablar solo de la depreciación. Entonces, la depreciación de los activos se registra en la cuenta 1592. ¿Sí? Antes de pasar a la depreciación, con las NIF, las empresas la norma permite que algunos activos se revaloricen, ¿sí? Dependiendo de un peritaje que se le realiza al activo. Pues la norma NIF lo permite, pero la norma fiscal solo permite deducirme el costo del activo por lo que yo lo compré, o sea, por lo que yo le pagué a un tercero, y solo me permite depreciar en el tiempo que él diga. Entonces, yo lo puedo valorizar únicamente para informes financieros, pero para la norma fiscal, que es lo que yo le pago a la DIAN, no. ¿Pero qué es revalorizar? Digamos que yo tengo una máquina que la vida útil de la maquinaria, digamos que son 10 años. No me acuerdo, sí, 10 años. Entonces, la máquina me dura a mí 10 años, pero pues yo le he ido hecho arreglos y la mantengo en buen estado, le hago todos los mantenimientos, y pasaron los 10 años, ya la máquina, como está completamente depreciada, en mi contabilidad vale 0. Entonces la norma me dice, no, venga, yo le digo, no, yo le hago un peritaje, y yo digo, no, pero es que mi activo no vale 0. Mi activo realmente todavía vale 30 millones. Entonces la norma NIF permite que ese activo, que ya actualmente está depreciado, o sea, ¿qué es depreciar? Como ir cancelando ese activo. Les valorice. Entonces, sí, ya está desvalorizado. Ya ese activo, según la norma,
debería estar valiendo cero, debería estar ya obsoleto. Eso es depreciar, se desvalorizó. Pero como yo lo he cuidado bien, entonces, y sigue funcionando, ya llevo 12 años con esa máquina, entonces yo lo puedo revalorizar. Y por medio de un peritaje es una persona experta en evaluar cada tipo de activo, ¿no? Entonces me imagino que para valorizar un edificio, pues tiene que ser un arquitecto. Para valorizar una máquina tiene que ser un ingeniero. Entonces esa persona hace el peritaje y esa persona dice, no, si esa máquina vale más. Y entonces yo contablemente le puedo colocar un valor, pero fiscalmente, que es ante la DIAN, ya no vale nada. Profe, y en el tema de los terrenos. Ah, pero es que esos se valorizan solitos. Sí, los terrenos no se desvalorizan, antes cogen valor. Ajá. Pero Y es la depende de la única ubicación Dependiendo finca del de que la... no tiene terreno. depreciación, sino se revalorizan. Exacto, Pero los depende. terrenos no se deprecian. Profe, depende también el lugar del terreno, porque hay Pero, unos que... profe, disculpe, cuando tienen alguna afectación civil o pública, digamos que una vía los impacta en el medio, que en el caso de fincas y eso, ¿no se desvalorizan? Creo que sí, o sea, les pagan Ah, sí, también, se pueden solo les pagan un desvalorizar, pierden porcentaje. valor. Depende del lugar, depende del lugar. Pero cuando hablamos de que no se desvalorizan es que no se deprecian, ¿sí? Los terrenos no se deprecian. Se supone que valorizan, pero pues sí, obviamente, pero así mi terreno ya se haya desvalorizado y valga 10.000 pesos. Si yo mi contabilidad lo compré en 10 millones, yo digo, no, sigue valiendo 10 millones. Porque eso cambia, ¿sí? Yo cuando utilizo la valorización en los terrenos, cuando lo voy a vender, ¿sí? Porque ahí voy a generar una ganancia. Pero en mi contabilidad, por lo general, uno mantiene el valor de compra del terreno, ¿sí? Sí, profe, en los terrenos la mayoría se fijan es que todo en la escritura, entonces lo de la escritura pública siempre va a definir lo que vale el terreno y eso nunca se va a depreciar, antes a aumentar. Y en el caso, como dice mi compañero, que si lo afecta una vía o eso, el Estado ya le paga a uno sobre el terreno como lo tenga en la escritura pública. Así como lo compré, porque yo no voy a perder. No le voy a ganar nada. Pero, aunque eso es algo ya jurídico, eso se vuelve un problema para la empresa. Bueno, entonces, ¿qué cuentas se pueden depreciar? Las construcciones, la maquinaria, el equipo de oficina, el equipo de cómputo y todo lo que tenga que ver con transporte se puede depreciar. Lo único que no se deprecia son los terrenos. Depreciar. Eso es lo mismo que desvalorizar, pero contablemente se llama depreciar. ¿Para qué existe esa depreciación se maneja? Por ejemplo, yo compro un activo que me vale, compré un computador que me valió 5 millones. La norma dice que el equipo de cómputo tiene una vida útil de 5 años. O sea, según el peritaje y los ingenieros y el uso que se le da a los computadores, se aproxima que dura 5 años. Entonces, ¿qué dice la norma? Como las compras para mí deberían ser gastos en la contabilidad, ¿cierto? Pero cuando yo compro un activo fijo, no es un gasto, sino que lo llevo a un activo, a la cuenta 15, y para que aumente mi patrimonio, la norma me dice, no, pero yo sí le voy a dejar a usted deducir ese gasto de ese activo, pero en un periodo de tiempo. A medida que ese activo me genere un ingreso a mí porque me está generando un beneficio, yo le permito a usted deducirse ese gasto en la renta. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le dice la norma? Usted va a depreciar los activos. Entonces, ese activo que le valió a usted 5 millones, lo va a depreciar en 5 años. Entonces, usted cada año se va a llevar un valor de ese activo al gasto. ¿Sí? Pero cada activo de cada propiedad tiene cierta cantidad de años para poder Ah, sí, depreciarse, yo ¿cierto? sí, Anderson, pero es que por ahora solamente estaba dando el ejemplo con los computadores. Esto es un ejemplo de un computador. El computador dura 5 años, entonces yo lo voy a depreciar en 5 años. Pero obviamente para cada activo hay una vida útil diferente. Me imagino que en este momento están viendo mi pantalla, ¿cierto? En la pantalla dice vida útil. Anteriormente tienen que tomar como vida útil esta referencia, lo que dice la norma actualmente, porque con las NIF, pues la vida útil quedó como a decisión del peritaje que le realice la empresa, ¿sí? En este momento ya no es como antes que
la norma decía, no, los edificios 20 años, las maquinarias 10, los computadores 5. Ahora usted en la empresa puede decidir cuánto tiempo cree usted que le va a durar ese activo. Pero la DIAN dijo, bueno, usted en la empresa usted lo puede hacer, pero fiscalmente conmigo no. Conmigo es lo que yo le diga a usted en la norma. Entonces él dijo, en construcciones y edificios ya no son 20 años, sino 45 años. Para usted una construcción y un edificio la va a depreciar o ese gasto se lo va a deducir en renta en 45 años. Y voy a mencionarles solamente los que más se utilizan. Ya ustedes, si quieren, toman la foto. Igual yo creo que yo les voy a copiar esta información ahí en la plataforma. Entonces, las construcciones y edificaciones, 45 años. El equipo eléctrico, 10 años. La maquinaria de equipo, todo lo que sea maquinaria de equipo. Eso varía dependiendo de la actividad de la empresa, se va a depreciar 10 años. En los muebles y enseres antes estaban en 5 años, la NIT dijo, listo, 10 años. ¿Qué son muebles y enseres? Los escritorios, las mesas, las sillas, todos son muebles y enseres. El equipo médico-científico, lo que se usa en las clínicas, o en los hospitales, o en las empresas, bueno, en varias empresas son 8 años. El equipo de computación, 5 años. Todo lo que sea de computación y comunicación, 5 años, ¿sí? Entonces la DIAN dijo, por ejemplo, yo puedo decir, ay no, pero es que esta máquina que yo compré, que es un equipo médico-científico, según mi pretaje, dura 15 años. Si yo le hago un buen mantenimiento, un buen uso, entonces la DIAN dice, listo, si usted quiere contablemente depreciar esa máquina en 15 años, hágalo, pero el gasto solamente se lo puede deducir en 8 años, ¿sí? Ustedes saben que por norma los gastos disminuyen el impuesto de renta, ¿cierto, muchachos? ¿Todos saben eso? Sí, profe. Sí, señora. Todos los chicos de administración también, ¿cierto? Los gastos disminuyen mi utilidad, eso lo sabemos todos, ¿cierto? Sí, señora. Y los otros chicos, venga, voy a preguntar porque parece que ya, no sé. No. Ana María, Erika, Ingrid. Sí, profe, sí, señora. Sí, todos sabemos que los gastos disminuyen mi utilidad, ¿cierto? Entonces, claro, como los activos no van al gasto, sino que se llevan una cuenta 15, pues no van a disminuir mi gasto. Pero sí tuve que sacar de mi caja plata para pagarlo. Entonces yo compro un activo que me valió 100 millones de pesos. Que eso me ayudó a aumentar mis ingresos. O sea, yo aumenté mis ingresos. Pero esos 100 millones de pesos se fueron a una cuenta de activo y no al gasto para disminuir mi impuesto de renta. Entonces, por eso es que existe la depreciación, para que las empresas no pierdan y se puedan deducir ese gasto, pero en el tiempo. A medida que ese activo produzca plata para la empresa, yo voy a poder descontarme ese gastico. ¿Claro hasta ahí, cierto, chicos? Entonces, por eso es que los activos, los que le mencioné, se deprecian, ¿sí? Se deprecian y se desvalorizan, pero muchos activos se pueden valorizar. Y ahí es donde entran las NIF, ¿sí? Yo los puedo valorizar, pero fiscalmente para la DIAN o para el Estado, eso de valorizar, si no es porque yo compré algo y le pagué algo a un tercero, no se puede manejar. Porque yo lo que sí puedo decir es, no, pero es que yo a mi casa le voy a hacer una remodelación y esa remodelación me vale 50 millones. Eso sí aumenta el valor de mi activo. Ahí es diferente y ese sí lo acepta la DIAN. Pero yo no le puedo decir a la DIAN, no, es que yo cada nada vengo y le hago mantenimiento general a mi casa para que se mantenga bonita. ¿La puedo valorizar? La DIAN no lo va a permitir, ¿sí? Porque los gastos disminuyen los impuestos y la DIAN y el Estado y el gobierno viven de los impuestos. Entonces, tenemos que tener muy en presente la vida útil para poder calcular la depreciación. La norma dice que existen unos métodos de depreciación. Yo le voy a mencionar los que existen, pero solamente vamos a aplicar nomás 2 en los ejercicios contables. Entonces, uno de los que vamos a aplicar es la línea recta. Este es el método de depreciación más sencillito que hay de manejar. ¿Cómo se aplica? Dice,
El método de línea recta es coger el valor del activo total y dividirlo por la vida útil. Entonces, por ejemplo, yo compro un vehículo que su valor de la vehículo fue 30 millones. Y según la tabla, ¿cuánto duran los vehículos? Vengo acá y busco flota de equipo de transporte terrestre y me dice que dura 10 años, ¿cierto? Sí, ¿cierto, chicos? Sí, señora. Entonces vengo acá y digo que esto dura 10 años. Entonces, ¿cuánto va a ser mi depreciación en el año? Coger los 30 millones y dividirlos en 10. Entonces, cojo los 30 millones y los divido en 10. Entonces, mi depreciación en el año va a ser 3 millones. Pero como yo hago mi contabilidad, yo hago el registro mensual, entonces, ¿cuál va a ser mi depreciación mensual? Entonces, ¿cómo lo puedo calcular rápido? Entonces, la vida útil, ya sabemos que el automóvil son 10 años. Y esos 10 años los multiplico por los meses que tiene un año, que son 12. Entonces, esto me da 120 meses. Entonces, ¿cómo calculo? Cojo los 3 millones, los 30 millones, perdón, y los divido en los 120 meses. Entonces, eso me dice que mi depreciación mensual son 250.000. Y así mismo hago con cada uno. Entonces, así se calcula este método de línea recta. ¿Listo? Hay otro método, esto solamente lo voy a explicar, que es la suma de los dígitos del año. Entonces, este es un método de depreciación acelerada, donde la empresa busca determinar una mayor alícuota de depreciación en los primeros años de la vida útil. Entonces, las empresas que manejan ese tipo de depreciación es cuando compran un activo de producción, lo manejan más, qué pena, este tipo de método lo manejan más las empresas de producción. Ellos, ¿en qué los beneficia este método? Qué pena es que no puedo hablar ahorita que estaba usted explicando lo de método de depreciación en línea recta. ¿Cómo toma el valor a salvamento? La empresa no decide un porcentaje de valor a salvamento y ahí sí se aplica la operación. Cuando la empresa lo decide, sí, exacto. Pero eso no lo he explicado. Bueno, cuando la empresa decide un valor de salvamento, yo ya le resto el valor de salvamento. Pero eso no lo he explicado. Ah, ok. Pero ahí sí es diferente. Si yo dije que mi valor de salvamento, yo no quiero que mi activo fijo quede nunca en cero, sino que yo quiero que ese carro que vale 30 millones me quede en 100.000. Entonces yo cojo los 30 millones, le resto 100.000 y a los 29.900.000 le calculo la vida útil, le calculo la depreciación, perdón. Bueno, en la suma de los dígitos del año, entonces yo compro una maquinaria para una empresa de producción, pero resulta que yo sé que por el número de unidades, por todo lo que yo la voy a utilizar, no me va a durar lo que dice la norma, que son maquinaria de equipo 10 años, sino que me va a durar menos tiempo. Entonces, cuando eso pasa, la empresa puede optar por este tipo de método, que es suma los dígitos del año. Entonces, ¿cómo es? Vida útil dividido suma de dígitos y valor del activo. ¿Cómo se despeja la fórmula? Cojo la vida útil más 1 y lo divido en 2. Entonces, un ejemplo. La vida útil dijimos que para maquinaria son 10 años. A lo que estoy haciendo acá es únicamente despejando una fórmula. Entonces acá lo que hago es despejar la fórmula. Entonces cojo los 10 por 11 y los divido en 2. ¿Qué cuánto me da? 55. Me da 55, ¿sí? Y luego la vida útil lo divido, el resultado que me dé, lo divido en los años de la vida útil. Entonces, 10 años son la vida útil y el resultado que me dio después de aplicar esa fórmula son 55. Entonces, 10 dividido 55, eso es igual a 0.1818. Y ese 0.1818
por 100. Lo multiplico por 100 y eso me va a dar 18.18%. ¿Sí? Ese 18.18% después de aplicar esa fórmula es lo que yo voy a utilizar para calcular mi depreciación. ¿Listo? Entonces cojo los 30 millones que me valía mi activo por el 18, por el 18.18% y dice que mi depreciación anual va a ser 5.454.000. Esto es, en la clase no lo vamos a manejar, solamente es para que lo conozcan. Otro tipo de depreciación es la suma de la reducción de saldo, pero este casi ya no se maneja. Otro que sí vamos a manejar es este, la suma de unidades de producción. Entonces, este método es muy parecido al de línea recta. Se distribuye la depreciación de forma equitativa en cada uno de los periodos. Este tipo de método lo manejan también mucho las empresas de producción y es más sencillo que este. Entonces, se utiliza para determinar la depreciación de por este método se divide en primer lugar el valor del activo por el número de unidades que puede producir durante toda la vida útil la máquina. Y luego en cada periodo se multiplica por el número de unidades producidas en el periodo por el costo de depreciación correspondiente a cada unidad. Hay algunas máquinas de producción que cuando las venden dicen, esta máquina le sirve a usted para producir 100.000 unidades, ¿cierto? Ya cuando termine de producirse o hacerse unas 100.000 unidades, ya no le va a servir más. Entonces, ese tipo de empresas no puede utilizar el método de depreciación de línea recta, ¿sí? Porque ahí lo que dice la norma es que yo le doy los años para que usted deprecie. Entonces, a este tipo de empresas no le conviene ese método porque dependiendo de sus ventas y de sus ingresos puede terminar la vida útil más rápido de esa máquina. Y recuerde que la depreciación son gastos que disminuyen el impuesto de renta. Entonces, para aplicar este método, por ejemplo, se tiene una máquina que está valorizada en 10 millones y que puede producir en toda su vida útil 20.000 unidades. ¿Sí? Entonces acá dice, yo acá para utilizar este tipo de método de depreciación no miro la tabla, porque acá no voy a tener en cuenta la vida útil de la tabla. Entonces, solamente las unidades de producción. Entonces, acá dice, entonces, yo cojo los 10 millones, los divido en 20.000 y eso me da 500. Quiere decir que a cada unidad que yo produzca, le voy a cargar un costo de depreciación de 500 pesos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el primer mes, yo producí 2.000 unidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé cuál es mi gasto de depreciación? Si cojo las 2.000 unidades y los multiplico por los 500 pesos, que yo sé que me vale, que es el costo de depreciación de cada unidad. Y eso me da 1.000.000. Entonces, digamos que la depreciación de este mes es de 1.000.000 de pesos porque yo producí 2.000 unidades. Entonces, los más sencillos de manejar son unidades de producción y línea recta. Y esos son los dos que vamos a manejar en los talleres. ¿Sí, chicos? Listo, profe, perfecto. Los otros compañeritos, bueno. Por la contabilización. Cuando yo compro un activo, les voy a contabilizar la compra del activo, la compra de este activo. Acá compramos un vehículo que valía 30 millones y vamos a decir que fue a crédito. Entonces, la compra del vehículo
Entonces, la compra del vehículo que tiene un costo de 30 millones. Y supongamos que esto fue a crédito. Entonces, siempre los activos se registran por la 15. Voy y miro el plan de cuentas. Acá dice que yo lo que es flota y equipo de transporte lo registro en la 1540. Acá en la 1540, flota y equipo de transporte. ¿Al débito o al crédito? Al débito, profe. Débito. Listo, muy bien. Entonces acá en el débito 30 millones. Y como dije que era crédito, 2335, costos por pagar. Al crédito. Al crédito los 30 millones. Listo. Ya lo compré el 30 de marzo de 2020. Entonces, yo como lo compré el 30 de marzo, lo voy a comenzar a depreciar desde abril. Entonces, en abril registro el primer mes de depreciación. Entonces, las cuentas contables de depreciación en la 1592, que es depreciación, y la cuenta del gasto que acá está, 51. ¿Cuál es la 51 qué? ¿Quién sabe la subcuenta? Es la 5160. Entonces acá registro la 5160, que es de gasto por depreciación. Entonces, como acá ya en el ejercicio miramos cuánto es la depreciación mensual, el valor de la depreciación mensual eran 500.000. Entonces yo sé que el valor de la depreciación es por 500.000. Ahora sí lo voy a registrar. Entonces, ¿cómo se registra la depreciación? La depreciación es una cuenta que es de naturaleza crédito, o sea que siempre se registra por el crédito. Y acá voy a colocar los 500.000. Y el gasto de depreciación, la cuenta del gasto de naturaleza débito. Y acá coloco los 500.000. Y va registrado en un gasto porque en el gasto es donde yo, pues donde registro todo lo que me voy a deducir en renta. Exacto. ¿No? Entonces, así se registra por cualquiera de los dos métodos. Recuerde que los métodos que vamos a utilizar son línea recta y que es este y este que son sumas de unidades de producción. Son muy parecidos. La línea recta se calcula según la vida útil que dice la norma. Y la otra que son suma por unidades de producción. Para la vida útil se calcula según el número de unidades a producir de una máquina. Por lo general, este método solo se utiliza para máquinas, ¿no? Esa cantidad de unidades es prácticamente la vida útil de la maquinaria, ¿no? De la maquinaria sí, pero no se utiliza la vida útil en años.